Bienvenidos estimados aprendices, compañeros de la ficha 2348373. Bueno, entonces en este momento vamos a dar inicio a la actividad de aprendizaje número 12. Mi nombre es Laura Cortés y en este momento soy yo quien les dará como una introducción y la breve explicación sobre la actividad de aprendizaje y sobre el tema a tratar en esta actividad, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos la actividad de aprendizaje número 12, damos inicio pues a esta guía de aprendizaje. Más exactamente les estaré explicando sobre la evidencia número 2, herramientas básicas en los riesgos ocupacionales, ¿de acuerdo? Entonces, dando continuidad, vamos a realizar la pequeña lectura de la evidencia. Entonces, en este caso, dice actividad de aprendizaje número 12, damos la bienvenida a esta guía. La evidencia número 2, herramientas básicas en los riesgos ocupacionales, ¿de acuerdo? La ficha antropométrica y el test físico son herramientas esenciales para registrar las medidas y las dimensiones del cuerpo. Tienen como propósito estudiar los cambios ocurridos según los estilos de vida y así tomar decisiones en las generaciones de hábitos saludables con el fin de garantizar la prevención de riesgos ocupacionales. Realizar actividad física es una necesidad de todos, pero la realización de un deporte es una elección. Las empresas pueden tener un gran impacto en la práctica de actividad física realizando acciones simples, incluyentes y divertidas que prevengan los riesgos ergonómicos y contribuyendo con esto a la salud física y mental del talento humano de cualquier organización. Por lo anterior, para el desarrollo de esta evidencia es importante que conozca y analice previamente el material de formación denominado Técnicas de Cultura Física, además del siguiente material complementario: batería de test de aptitud física del Departamento de Educación Física, pruebas test de valoración de la condición física, programa de pausas activas y de bienestar ocupacional de los empleados. Estos tres materiales son los que debemos consultar antes de dar inicio o empezar a realizar la solución de la actividad, ¿de acuerdo? Posterior a estas lecturas, seleccione dos de las personas con las que trabaja diariamente y para cada una de ellas desarrolle lo siguiente. Primero, diligencie la ficha antropométrica y el test físico que se encuentran en el documento adjunto a la evidencia descargable. Al final de cada una de las fichas describa el procedimiento paso a paso que realizó para el cálculo de cada uno de los ítems planteados allí. Tercero, en el mismo documento realice el análisis de los resultados de la ficha antropométrica y del test físico, tomando como referencia los indicadores que muestran las tablas de los dos primeros materiales complementarios ya mencionados en esta evidencia. Y escriba las conclusiones de los resultados obtenidos para cada una de las personas seleccionadas. De acuerdo, entonces digamos que en esta parte, para dar como una solución óptima a esta actividad, no es necesario pues escoger a dos personas que trabajen con nosotros diariamente. Podemos escoger a alguien de nuestra familia, un compañero, un vecino, algún familiar, perdón, a la que podamos realizarle estas dos, digamos que aplicarle estas dos fichas, que son las ficha antropométrica, recordemos, y el test físico, ¿de acuerdo? Entonces, para, digamos que conocer un poco más sobre el tema, sobre herramientas básicas en los riesgos ocupacionales, creé una pequeña presentación para que podamos visualizarla y podamos entender un poco mejor sobre este tema y así poder dar una solución más óptima a la actividad, ¿de acuerdo? Perfecto. Entonces, tenemos herramientas básicas en los riesgos ocupacionales, la actividad de aprendizaje número 12, evidencia 2. ¿Qué es un riesgo ocupacional? Empecemos pues por lo primero, conocer qué es un riesgo ocupacional. Un riesgo ocupacional es un acontecimiento que pone en peligro a las personas en el ejercicio de su profesión. Si bien la mayoría de trabajadores conoce los eventos que conducen a riesgos laborales, el impacto que pueden generar en la salud es incierto. Es difícil establecer todos los riesgos que pueden ocurrir de forma fortuita en los establecimientos industriales, comerciales, administrativos o en las diferentes infraestructuras o en los medios de transporte y obras de construcción por la diversidad de situaciones que pueden suceder, ¿de acuerdo? Lo mismo ocurre con las medidas de prevención o control de los peligros relacionados, cuyas prioridades deben determinarse en función de su condición crítica. El concepto de riesgo se asocia a circunstancias o fenómenos
que no se pueden predecir con certeza a primera vista. En el ámbito profesional, estos fenómenos denominados aleatorios o imprevistos provienen del entorno que ocurren naturalmente, de los equipos de producción o de los operadores, causas humanas, técnicas u organizacionales. Y en la mayoría de los casos de un conjunto de factores independientes o no relacionados entre sí. El riesgo es una noción antropocéntrica. El riesgo laboral no concierne a todos los posibles eventos, sino solo a los no deseados, perjudicando la integridad de un trabajador. Esto quiere decir que frente a un enfoque estrictamente estadístico, existe un sesgo de subjetividad ligado a la percepción del daño. La parte de la imprevisibilidad se puede reducir mediante un mejor conocimiento de los procesos que generan estos riesgos y luego mediante un estudio de su parte aleatoria. De acuerdo. Entonces, factores de riesgo ocupacional. Los factores de riesgo actúan sobre el peligro, aumentando la frecuencia o gravedad de un fenómeno con efectos nocivos. Los riesgos laborales incluyen lesiones corporales por accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, sordera, cáncer, alergias, etc. Efectos reprotóxicos, daño en la reproducción, teratogénicos, malformaciones, y genotóxicos, daños en los genes, así como efectos psicológicos, tales como el estrés a causa de las labores que se realizan. Identificación de todos los peligros existentes en una empresa. La identificación de todos los peligros existentes en una empresa requiere el conocimiento de los distintos factores de riesgo a los que pueden estar expuestos los trabajadores. Esos riesgos pueden relacionarse con los equipos de trabajo, como pueden ser bien máquinas, herramientas y vehículos, etc. Las sustancias tóxicas presentes, productos químicos, biológicos, etc. Los métodos de trabajo, que quieren decir trabajo en altura, movimientos repetitivos, etc. La energía utilizada, por ejemplo, eléctrica, el aire comprimido, la hidráulica, nuclear, y entre otros más. La organización del trabajo, trabajo nocturno, al aire libre, aislado, con poca luz, etc. Esta identificación puede no ser exhaustiva si se procede únicamente de forma teórica. Además, el análisis de accidentes e incidentes de trabajo y de declaraciones de enfermedades profesionales en la empresa aporta una valiosa contribución para evaluar mejor todos los factores de riesgo. Vamos con la clasificación de riesgos laborales. Los riesgos laborales se pueden clasificar según sean mecánicos, impactos por partes móviles de máquinas, aplastamiento por caída de objetos o vehículos, cortes o perforaciones por herramientas de trabajo, proyecciones de partículas sólidas, metal, madera, astilla de roca o material incandescente, constreñimientos posturales y visuales y gestos repetitivos. Puede también ser un riesgo laboral físico, vibraciones producidas por maquinaria, nivel sonoro demasiado alto, temperatura muy alta o baja, mal tiempo para trabajos al aire libre, humedad, viento, etc. Nivel de iluminación, calidad del aire en el lugar de trabajo, polvo, corriente eléctrica, incendio y explosión. Riesgo laboral también llamado químico, exposición a sustancias químicas por inhalación, ingestión o contacto con la piel, productos gaseosos, líquidos o sólidos carcinógenos, mutágenos, tóxicos, corrosivos, irritantes o alérgenos. Biológicos, también un riesgo laboral llamado biológico es un tipo. Este es la exposición a agentes infecciosos, ya sean bacterianos, parásitos, virales, fúngicos y alergénicos por picadura, mordedura, inhalación, afectación de piel y mucosas. Tenemos el tipo radiológico, existencia de radiaciones ionizantes y radioelementos, radiaciones láser, radiaciones UV e IR, radiaciones electromagnéticas diversas, etc. Y también tenemos por último los psicológicos, el riesgo laboral psicológico, que es la agresión física o verbal en el lugar de trabajo por parte de un cliente, alumno, paciente, etc. Pues ya depende de los trabajos de cada quien. Acoso moral o sexual por parte de un superior jerárquico, estrés gerencial o cargas mentales excesivas, por ejemplo, trabajo permanente en pantalla, etc.
Bien, vamos con la parte de pausas activas, lo cual es muy importante, pero pues muchas personas no conocemos qué son esto de las pausas activas, entonces en este momento vamos a hacer como una pequeña retrospección sobre qué son pausas activas exactamente, ¿de acuerdo? Son sesiones de actividad física, más que todo, desarrolladas en el entorno laboral con una duración continua mínima de 10 minutos que incluye adaptación física cardiovascular, fortalecimiento muscular y mejoramiento de la flexibilidad, buscando reducir el riesgo cardiovascular y las lesiones musculares por sobreuso asociado al desempeño laboral. Las pausas activas serán una forma de promover la actividad física como hábito de vida saludable, por lo cual se deben desarrollar programas educativos sobre la importancia y los beneficios de esta actividad física regular. Esto se debe pues realizar constantemente si estamos en un trabajo repetitivo. Como indicaba anteriormente, si estamos frente a una pantalla mucho tiempo, es necesario hacer estas pausas activas. Y no solamente, digamos, físicamente, sino psicológicamente también, si estamos manejando una carga de estrés laboral amplia, poder, digamos, distraernos de alguna manera para así poder pues, cumplir con nuestras labores de manera más óptima y satisfactoria. ¿De acuerdo? Ok, entonces seguimos con el por qué realizar pausas activas. Entonces, en el entorno laboral, la gran mayoría de trabajadores permanecen por lo menos 8 horas del día y dependiendo del trabajo también, en muchas ocasiones sentados, con un nivel de actividad física muy mínimo. Esto favorece que las personas se desacondicionen físicamente, lo cual promueve una actitud sedentaria relacionada directamente con cambios metabólicos y estructurales en el cuerpo humano. El entorno laboral representa un escenario ideal para la promoción de la actividad física y de los hábitos saludables. El contenido de esas pausas activas, también llamadas PA por sus siglas, será encaminado a mejorar la condición física de los trabajadores y por lo tanto se deben trabajar las capacidades físicas que constituyen la condición física. Al mejorar la condición física de los trabajadores se tenderá, a disminuir el sedentarismo como base fundamental y numerosa. También se podrá disminuir el riesgo de aparición de patologías relacionadas con el sobreuso en el sistema osteomusculoso articular con el apoyo de las ARL, es importante mencionarlo. Se debe trabajar en la formación de funcionarios líderes, entre ellos que pueden ser posibles candidatos, brigadistas, capitanes de los equipos deportivos de las empresas, etc. Y con ayuda y dirección de un educador físico se deben capacitar en los beneficios de la actividad física y del ejercicio y también del contenido metodológico de las pausas activas, mínimo uno por cada sección o piso. Entonces, por cada, digamos, segmento se debe tener como esta parte del acondicionamiento físico, las pausas activas también llamadas. De acuerdo, pasamos a ¿cuál debe ser el contenido de las pausas activas? Las pausas activas no solo deben incluir actividades enfocadas en favorecer la movilidad articular general y estiramientos. Estas deben incluir ejercicios de fuerza y para el desarrollo de la condición cardiovascular, los cuales aumentan la intensidad física de la actividad laboral con el subsecuente aumento del gasto calórico, obteniendo un doble beneficio. ¿Qué quiere decir esto? La reducción de las patologías laborales relacionadas con las posiciones prolongadas o por movimientos repetitivos que pueden generar sobrecargas articulares y por tanto síndromes de sobreuso, y la reducción de las actitudes sedentarias buscando reducir el riesgo de desarrollar complicaciones asociadas a las enfermedades no transmitibles, también llamado por sus siglos ENT, asociadas al sedentarismo, logrando a largo plazo un efecto benéfico en la salud de la población intervenida. Las pausas activas se deben instaurar como un programa de acondicionamiento físico y bajo un control y seguimiento de las administradoras de riesgos laborales ARL, a través de un sistema de vigilancia epidemiológica laboral llevado a cabo por el Departamento de Salud Ocupacional de las empresas. Esto es pues casi que indispensable según la ley. El objetivo del seguimiento es medir y comparar los resultados de los trabajos de promoción y prevención de la actividad física empresarial
de acuerdo a los registros y estadísticas sobre ausentismo general, ya sea por accidentes de trabajo, por enfermedad profesional y por enfermedad común, como el cáncer, el SIDA, etc. Este programa de acondicionamiento físico con las pausas activas como eje central se debe constituir a su vez en un programa de prevención de desórdenes musloesqueléticos y de ENT, como anteriormente mencionaba, enfermedades no transmitibles. Usufructuando el doble beneficio de la actividad física regular. Las mediciones de la condición física se deben hacer periódicamente. Periódicamente, ¿qué quiere decir? Bien sea semestral, anual, bienal, etcétera, dependiendo de las posibilidades de cada empresa y de la importancia epidemiológica de los desórdenes musculoesqueléticos y de la CNT de cada empresa. Bien, pasamos a cómo garantizar la seguridad de los empleados durante la realización de las pausas activas. Para garantizar la seguridad durante la realización de la pausa activa, los empleados serán estratificados por las administradoras de riesgos laborales ARL, dando el aval para la participación. Las pausas activas están destinadas y diseñadas para empleados sin limitaciones funcionales, ¿de acuerdo? Todo tipo de empleado debe tener, digamos que se le debe garantizar esta seguridad de la realización de las pausas activas dentro de las empresas, organizaciones, compañías, etc. ¿Qué elementos son necesarios para coordinar el programa de pausas activas? De acuerdo, para el desarrollo de un programa de pausas activas se debe contar con el apoyo y el compromiso de los directivos de las empresas, el Departamento de Salud Ocupacional y el Departamento de Talento Humano de las empresas. Los empleadores, con ayuda de las ARL y contando con la participación y apoyo de los trabajadores, tendrán la responsabilidad de la planeación, desarrollo y manejo de esos programas, así como el control de los riesgos asociados a esos programas también, y en general del seguimiento de las pausas activas y sus potenciales beneficios sobre la salud. Se deben enmarcar en un programa laboral de promoción de la salud y prevención de la enfermedad bajo un sistema de vigilancia epidemiológica para valorar la efectividad de este, particularmente para la prevención de las ENT y de las patologías por sobreuso del sistema osteomuscular articular. El área de talento humano de las empresas, en asocio con el Departamento de Salud Ocupacional, servirán de articuladores ante las ARL para que, dentro de su gestión, éstas dispongan del personal idóneo e indispensable para el desarrollo integral de estas pausas activas tan importantes. De acuerdo, ¿dónde se deben desarrollar las pausas activas? Las organizaciones empresariales, con la ayuda de las ARL, identificarán el lugar más idóneo para la realización de las pausas activas, teniendo en cuenta que debe ser en sitios cercanos o incluso en los mismos puestos de trabajo, corredores o las intersecciones de estos, la cafetería, salones dispuestos para este fin únicamente. También puede ser un lugar idóneo para realizar estas pausas activas. Adicionalmente, se debe garantizar la seguridad y salud de los trabajadores, adoptando todas las medidas necesarias de higiene y protección de los trabajadores determinadas por salud ocupacional en las empresas. Básicamente, salud ocupacional en compañía o digamos que de la mano con las ARL son quienes disponen de todas esas pausas activas importantes para los empleados. Hay unos tips o unos datos a tener en cuenta que, digamos, les traigo para que, digamos, podamos observar y tener en cuenta para, digamos, nuestras labores diarias, para que tengamos en cuenta nuestras empresas, etc. Entonces, aquí encontramos algunos tipos o algunas cositas que debemos tener en cuenta. Tenemos en la rutina de antiestrés 3 a 5 segundos a cada lado, 3 a 5 segundos, digamos que realizar como el movimiento de los hombros hacia atrás, 3 a 5 segundos estiramiento de la espalda, 5 segundos de cada lado, digamos, colocar el brazo en esta posición, igualmente el otro brazo, 15 segundos de estiramiento de brazos, 8 a 10 segundos de estiramiento de brazos pero hacia arriba, 8 a 10 segundos de giro de cuerpo completo, y 5 segundos agachándonos en el mismo puesto de trabajo, puede ser una silla o puede ser parados, agachándonos y estirando pues nuestra parte de atrás por 5 segundos. Esto es una rutina de antiestrés, es recomendable realizarla cada hora, ¿de acuerdo?
cada hora y media, depende, digamos, em, o sea, del esfuerzo que estemos realizando en nuestros trabajos, ¿de acuerdo? Tenemos también beneficios de las pausas activas. ¿Qué beneficios tenemos de estas pausas o qué nos brindan o qué nos pueden brindar esas pausas activas? Disminuyen la fatiga tanto visual como mental, como mencionaba anteriormente, las personas que mayormente pasamos en nuestras labores sentados frente a un computador. Es importante que digamos con unas pausas activas se disminuya este riesgo de fatiga visual y cansancio mental. Mejoran el desempeño laboral, claramente, porque si nosotros estamos realizando constantemente esas pausas activas, no vamos a estar ahí como digamos que concentrados en el trabajo las 8 horas laborales, sino que vamos a realizar pausas activas y nos vamos a distraer un poco la mente, ya cuando volvamos a nuestras labores, digamos que podemos volver un poco más relajados y de esta manera cumplir con los ítems dispuestos por la empresa, impuestos, perdón, y así mejorar nuestro desempeño laboral. Disminuyen la tensión muscular, claramente porque si realizamos los estiramientos debidamente, pues disminuimos esta tensión y este estrés que cargamos a diario con nuestras labores. Favorecen la circulación con los estiramientos, digamos que el ejercicio que se realiza, la actividad física. Previenen lesiones musculoesqueléticas y generan bienestar en general, ya que pues si realizamos estas pausas, vamos a sentirnos mucho mejor al volver a nuestras labores. Seguimos con qué es la antropometría y para qué sirve. De acuerdo. Entonces, la antropometría es la medicina del cuerpo humano. Las mediciones antropométricas se usan para evaluar el estado nutricional de individuos y grupos de población y sirve como criterio de elegibilidad para programas de nutrición con ayuda alimentaria, además de ser un método para estimar la composición corporal cuantificando ciertas medidas en diferentes zonas del cuerpo. Dicha composición se refiere a la parte del peso corporal que corresponde al músculo y que pues proporciona proporción, perdón, se debe a la grasa corporal, o sea que nos divide como que es para la grasa corporal y que es el peso corporal en sí. Recordemos que el peso corporal es el ideal y la grasa corporal, digamos que es lo que de alguna manera, por decirlo de alguna manera, nos sobra en el cuerpo, ¿de acuerdo? Esto de la antropometría pues es importante ya que es lo que estamos o vamos a desarrollar en nuestra evidencia número 2, ¿de acuerdo? La antropometría es un instrumento muy valioso utilizado para obtener una adecuada evaluación nutricional y que nos permite tomar las decisiones clínicas en los individuos y poblaciones con el propósito de detección y evaluaciones de las intervenciones, orientando las políticas de salud pública en los aspectos nutricionales. Sus objetivos fundamentales los podemos englobar en vigilar el crecimiento individual, identificar anormalidades en el crecimiento, controlar el estado nutricional, medir efectos de una intervención nutricional, medir efectos de un tratamiento, medir intervención de programas. ¿De acuerdo? Seguimos con el test del escalón. Digamos que en este momento ya vamos a focalizarnos o a enfocarnos un poco más en la evidencia, en el desarrollo de la evidencia como tal. Por tal motivo, pues es importante que digamos esto nos quede claro. Sin embargo, pues cualquier duda más adelante tendrán mi contacto. Igualmente también tienen el contacto del instructor, pues para cualquier duda que se presente, ¿de acuerdo? Entonces, el test del escalón que se presentaba en el test físico, en la ficha antropométrica. El test consiste en subir y bajar un escalón de 41,3 centímetros aproximadamente durante 3 minutos. Y al terminar el sujeto o la persona debió permanecer de pie sin ningún movimiento para medir la frecuencia cardíaca durante 15 segundos. ¿De acuerdo? Tenemos el test de Cooper. El test de Cooper es una prueba de resistencia, no un entrenamiento, que fue diseñado para recorrer la mayor distancia posible en un periodo de 12 minutos y a una velocidad constante. ¿De acuerdo? Tenemos ya digamos más centrado acá la ficha antropométrica. Entonces vamos a darle como una solución. Podemos ver, digamos, acá en el descargable cuando nosotros realizamos la descarga digamos, de esta evidencia como tal en la que hay que desarrollar la actividad. Encontramos dos fichas, está la ficha antropométrica y está la ficha física, de test físico.
Ambas se llenan de diferente manera. En este momento pues voy a explicar algunos conceptos que se encuentran en estas fichas y que tal vez no tengamos conocimiento de ellas, ¿de acuerdo? Perfecto. Entonces, ficha antropométrica es el índice de masa corporal llamado por sus siglas IMC. La fórmula para sacar este índice de masa corporal, perdón, es el peso dividido en la estatura por la estatura en metros. Importante, no en centímetros, en metros. Aquí tenemos como el índice de masa corporal y el rango en el que nos encontraríamos teniendo en cuenta este índice. 15 o menos, el rango sería delgadez muy severa. 15 a 15.9 delgadez severa. 16 a 18.4 delgadez. 18.5 a 24.9 peso saludable. 25 a 29.9 sobrepeso. Digamos que en este ítem o en este rango ya empezamos como a pasarnos. Lo ideal sería mantenernos en el 18.5-24.9, que es el peso saludable. Entre 30 y 34.9 nos encontramos en obesidad moderada. Entre 35 y 39.9 nos encontramos en obesidad severa. Y mientras tenemos el índice corporal 40 o más, el rango es de obesidad muy severa u obesidad mórbida. ¿De acuerdo? Aquí tenemos como un poco más representación física. Quise como realizar esa representación física, traerles esta imagen en donde pues es lo mismo que con lo que nos encontramos anteriormente en la tabla. Simplemente que digamos que en esta imagen se nos observa o se nos muestra, perdón, de una manera más gráfica. De acuerdo, vamos con la ficha antropométrica, el perímetro del cráneo. Entonces en este momento pues vamos a observar algunas imágenes que les traigo para que sepan, digamos, qué es lo que se mide exactamente en esta ficha antropométrica cuando nos solicitan el perímetro del cráneo, el perímetro torácico, el perímetro de bíceps, etc. Ese es el perímetro del cráneo, ¿de acuerdo? Eso es lo que se mide con, pues con lo que vayamos a realizar la medida para esta ficha antropométrica, ¿de acuerdo? Tenemos el perímetro torácico, esta parte del cuerpo es el perímetro torácico. Tenemos el perímetro de bíceps. Entonces, en este momento, pues, podemos realizar como ese ejemplo o seguir las imágenes para podernos guiar de cómo es que se debe medir o qué parte se debe medir para completar los datos de la ficha antropométrica de manera correcta. Tenemos el diámetro biacrominal, que es la parte de la espalda, o digamos, o sea, la distancia que tenemos de hombro a hombro. Tenemos el perímetro de cintura, pues es como el más conocido, diría yo. La longitud de extremidades superiores, entonces la parte derecha, parte izquierda se miden por distinta, o sea, tienen como distinta medida en la ficha antropométrica. Tenemos la parte izquierda y la parte derecha. Entonces recordemos que las superiores son la parte del brazo a la punta de la mano. El perímetro del muslo, digamos que no tan abajo de la pierna, tampoco tan arriba, como se muestra en la imagen, es digamos que la parte ideal para realizar la medida de este perímetro del muslo. Tenemos el perímetro de pantorrilla, como podemos ver en la imagen. ¿Cuál es el perímetro? También igualmente tenemos de la parte izquierda y de la parte derecha para que lo tengan en cuenta. En este momento tenemos la longitud de extremidades inferiores, ya no vamos a medir del brazo y a la punta del dedo corazón como en la longitud de extremidades superiores, sino que en este caso vamos a medir la parte de la pierna o de las piernas en ambos casos, ¿de acuerdo? Por último, la altura del pie. Esto para la ficha antropométrica, perdón. Altura del pie, observamos la imagen y medimos correspondientemente para la ficha antropométrica, para los datos de esta ficha, ¿de acuerdo? Tenemos el test físico. Ya empezamos, digamos, con la otra ficha, como se podrán dar cuenta en el descargable. Tenemos la flexión de brazos. Un minuto, digamos que yo realicé ya estas dos fichas. Y para el caso de este test físico, yo realicé los test todos durante un minuto, ¿de acuerdo? Para que lo tengan presente. Entonces, tenemos el test físico, flexión de brazos por un minuto. Como podemos observar la imagen, pues igualmente también en este caso les traigo imágenes para que nos podamos guiar un poco más.
Tenemos la flexión de piernas, como podemos observar en la imagen, cómo realizar el ejercicio. Tenemos el test de abdominales. Podemos realizarlo con ayuda de un compañero, de algún familiar, para que nos tengan los pies o simplemente pues realizar el ejercicio, ¿de acuerdo? Los lumbares se realiza de esta manera. Tenemos, digamos que el estómago en el piso, sujetamos digamos que nuestro cuerpo con el estómago en el piso y tratamos de levantar lo que más podamos, las manos y los brazos, perdón, y las piernas, ¿de acuerdo? Tenemos el test físico en la agilidad. En esta agilidad podemos apoyarnos bien sea pues de lo que observamos en la imagen, el material que observamos en la imagen, bien sean conos o algún tipo de material digamos que físico para poder realizar ese test de agilidad, ¿de acuerdo? Salto de largo impulso. Recordar que este salto de largo impulso no es sin impulso, como lo hice, no es con impulso. Digamos, es estamos en una posición quietos, ¿sí? Por decirlo de alguna manera, y saltamos lo que más podamos, lo que alcancemos. Esto se mide en centímetros para recordar. El lanzamiento de balón medicinal. Digamos que este es un lanzamiento de un balón, como podemos observar en la imagen, en donde como que desahogamos todo lo que tenemos, lanzamos el balón con la mayor fuerza posible, ¿de acuerdo? Y pues medimos. La velocidad de 50 metros, entonces recorremos en 50 metros y digamos que yo en este caso medí la velocidad con la que recorrí estos 50 metros para la persona a la que le tomé el test. El test del escalón, pues como mencionaba anteriormente, que es de 40 centímetros aproximadamente. Como podemos observar en la imagen, estar subiendo y bajando este escalón y medir nuestra frecuencia por un minuto. El test de Cooper, que pues como mencionaba anteriormente, igualmente también, que es por 12 minutos, tener la resistencia de estar trotando, corriendo la mayor distancia posible por 12 minutos a una velocidad constante, ¿de acuerdo? Es importante mencionarlo. Por último, tenemos ya aquí, digamos que este ejemplo de la resolución de la actividad. Entonces, como podrán observar, yo acá ya tengo mi tablita para la persona 1. Tengo en la ficha antropométrica los datos, igualmente que en el test físico, sus datos personales, los cuales son de gran importancia, como lo son nombre, fecha de nacimiento, estatura, edad, el tipo de sangre y el número telefónico de la persona. En cuanto a la ficha antropométrica, tenemos las principales medidas corporales, como les mencionaba anteriormente, cómo medirlas, el cráneo, la parte de hombro a hombro, las longitudes superiores, inferiores, etc. El peso, digamos que si ustedes pueden observar el índice de masa corporal IMC, tenemos 3 casillas. Estas 3 casillas se dividen para realizar el cálculo, como les mencioné, cómo se realizaba este cálculo. Entonces, tenemos que es el peso dividido en la altura. Entonces 1.60 por 1.60, realizamos primero esta multiplicación. Luego multiplicarlo, ahí sí lo dividimos por el peso, por el resultado que nos haya dado en el resultado de la altura, la multiplicación de la altura, ¿de acuerdo? Eso nos debe dar el índice de masa corporal. Las mediciones y pues eso es todo por la ficha antropométrica. En cuanto al test físico, pues los datos personales y están los resultados, como puedan observar, pues para que se den una idea de cómo es que ustedes deben anotar los resultados. Tanto de flexión de brazos por un minuto, les recuerdo, yo realicé todos estos procesos por un minuto a la persona a quien le realicé yo el test. Por un minuto flexión de brazos, flexión de piernas, abdominales, lumbares, agilidad, salto largo sin impulso, lanzamiento de balón medicinal, velocidad 50 metros, test escalón y test de Cooper. El test de Cooper pues claramente es por 12 minutos, ese pues digamos que los que tienen así restricciones de ese tipo, pues eso sí digamos que se sigue como al pie de la letra, como es la actividad o cómo se soluciona de la manera óptima y correcta, ¿de acuerdo? El resto, digamos, de actividades sí lo realicé por un minuto, excepto, digamos, el salto de largo impulso, que pues es solamente realizar el salto, la medición, o el lanzamiento del balón medicinal, que también se realiza nada más
como que la medición, ¿sí? Como ustedes se podrán dar cuenta en el test físico, yo tengo dos resultados. Entonces, ¿qué hice yo? Pues hice como dice ahí arribita, pruebas a realizar, lo puedes realizar en 2 intentos. Yo realicé los 2 intentos y efectivamente, pues para verificar que hubiera como no una variación tan alta entre los dos resultados, ¿de acuerdo? Ya pues digamos que no es obligatorio ni necesario, pero pues si ustedes desean realizar 2 pruebas a cada una de las personas, pueden realizarlo sin ningún inconveniente, ¿de acuerdo? Vamos ahora para acomodar como una finalización a la actividad o a la presentación de diapositivas, las definiciones. Actividad física. Se denomina, perdón, a todo movimiento corporal voluntario repetitivo que implique un gasto calórico por encima de los niveles basales o de reposo. Ejercicio físico es una actividad física programada, estructurada y repetida con el objetivo de mejorar la condición física y que generalmente se realiza en el tiempo libre. Deporte. Este se relaciona con un tipo de ejercicio enmarcado dentro de unas reglas especiales en áreas claramente limitadas con atuendos especiales y propios para esta práctica deportiva y generalmente con la intencionalidad de competir. Condición física. Es el conjunto de atributos físicos que la persona tiene o alcanza y que se relacionan con la habilidad de llevar a cabo actividades de la vida diaria que incluyen la resistencia cardiorrespiratoria, la fuerza, la flexibilidad, el control neuromotor y la composición corporal, entre otras. De acuerdo, entonces digamos que eso es todo por esta presentación. En este momento pues les agradezco por su grata atención. Y en esta diapositiva les dejo mi contacto. Les recuerdo, mi nombre es Laura Cristina Carolina Cortés Álvarez. Mi contacto se encuentra pues ahí en pantalla para que puedan realizar, digamos que si tienen alguna duda de la presentación, si algo no les quedó claro, si necesitan colaboración con alguna de las evidencias más específicas sobre esta. Con mucho gusto pues yo estaré presta a leerlos o a escucharlos y para colaborarles y atenderles con cualquiera de las preguntas que les surjan, ¿de acuerdo? También tenemos la colaboración del instructor Mauricio Aguilar, quien es el gestor de la ficha y que nos colabora también con esta parte académica, ¿de acuerdo? Por último, las referencias digamos, agradeciendo o realizando como esta citación de donde saqué la información, lo cual es importante por derechos de autor. De acuerdo, entonces digamos que esto es todo por la actividad de aprendizaje número 12. Evidencia 2, exactamente, perdón. Esta semana iniciamos ya con esta actividad de aprendizaje 12. La actividad que acabo de explicarles, les recuerdo, es la evidencia 2, herramientas básicas en los riesgos ocupacionales. Por favor, compañeros, pues si tienen alguna duda, alguna inquietud, no duden en escribirme o escribir al instructor Mauricio, que estaremos muy prestos a colaborarles, ¿de acuerdo? Entonces, para dar finalidad también, digamos que ya a esta sesión, les diré dónde pueden encontrar los materiales complementarios. Como siempre, em, como siempre, ingresamos a Guía de Aprendizaje 12, pues ya en nuestro territorio, en la Guía de Aprendizaje 12, en material de formación, material complementario. Allí encontraremos estos 3 materiales que nos solicita la guía. Leamos antes de dar inicio con la solución de esta actividad, ¿de acuerdo? Entonces, pues eso sería todo por la sesión del día de hoy. Espero que todo haya quedado bastante claro y recuerden que estoy presta con mi número de WhatsApp, el cual les mostré en pantalla, para que se comuniquen conmigo cualquier inquietud, cualquier duda, cualquier intervención, cualquier comentario que tengan, por favor me lo hagan saber. Igualmente el instructor Mauricio, ¿de acuerdo? Entonces les agradezco mucho y les deseo una excelente evidencia, que tengan feliz semana. Hasta luego.